Bueno, estamos aquí en Cuenca, España, con el maestro Wei Chi-Fen en el retiro organizado por la escuela de Ana Barrios Camponovo, y de cara a alguna futura visita del maestro Wei a Argentina y Uruguay, queríamos preguntarle sobre la Harmony Big Family, pero además antes que nos contara un poquito cómo fueron sus inicios, a qué edad empezó a estudiar con el doctor Pang. Okay, so we would like to have some, if you can speak about your meeting with Dr. Pang and also speak about the Harmonious Big Family. Could you explain? Okay. I met Dr. Pang in 1992. He encontrado el Dr. Pang en 1992. That time I went to Huaxia Zhiren Qigong Center. En este momento había ido al centro Huaxia de Zhiren Qigong To join a 3-month teacher training class. para seguir una formación de 3 meses para los instructores. This is the first time to meet Dr. Pang. Eso era la primera vez que me encontraba con el Dr. Pang. After 3 months class, I went back to my school, high middle school. Después de estos 3 meses de formación, volví a mi escuela, a mi formación secundaria. You were a teenager. Yes. Next year, 1993, I graduated from high middle school. En el año siguiente me gradué en... Then went to Huaxia Center, joined the 2 years teacher training class. Y entonces después integré la formación de 2 años de profesores con el Dr. Pang. Why I practice Zhiren Qigong? ¿Por qué he practicado el Zhiren Qigong? Because when I was in high middle school, I cannot find my life purpose. Porque cuando yo estaba en el colegio no podía encontrar el propósito de mi vida. I want to find a life purpose that I couldn't find, so I was suffering. Y entonces yo quería encontrar el propósito de mi vida, pero como no lo podía encontrar, estaba sufriendo. My school study was very good, but I don't know why I study. What's my purpose? Yo tenía muy buenos resultados en la escuela, pero a la vez no podía encontrar el por qué estaba estudiando, cuál era el propósito. I remember that time my inside was very confused. Sorry? Very confused. The beginning? You find yourself very confused inside. State. Yo me encontraba en un estado interior de mucha confusión. I wanted to calm down myself Yo quería tranquilizarme because my parents and the school teacher gave me pressure. You need to study good, go to university. porque tanto mis padres como mis profesores me ponían presión diciéndome tienes que estudiar bien, tienes que ir a la universidad. I need to find a way to calm down myself. Then I met Qigong. Y entonces yo sentía la necesidad de encontrar una manera de tranquilizarme, y entonces en ese momento descubrí el Qigong. When I practice Qigong, not so long, I feel I calm down. Inside become peaceful. Y entonces a medida que iba practicando Qigong, me encontraba más tranquilo, más en paz. And I can focus on school study. Y entonces yo me podía de nuevo enfocar en los estudios. And my school study again become very good. In 80 classmates, I can be number 1, 2, or 3.
Y entonces mi nivel en la escuela éramos como una promoción de 80 y o bien era el primero, o bien el segundo, o bien el tercero. Very good. Very good. But again, I start to ask my life purpose. Pero de nuevo surgió la pregunta, ¿cuál es el propósito de mi vida? And one day I went to Zhunan Qigong Association in the city. Y entonces un día me fui a una reunión de Chinen Qigong en la ciudad. There, the teachers gave me a book. Y entonces el profesor me dio un libro. I opened the book. There is an article. The article from Dr. Pang. Un artículo. Entonces abriendo el libro había un artículo del Dr. Pang. Zhunan Qigong purpose is for building a harmonious world. Y entonces en este artículo el maestro Pang decía que el propósito de Chinen Qigong era construir un mundo armonioso. Immediately I found that my life purpose. Y entonces leyendo eso descubrí cuál era el propósito de mi vida, era esto. Then I decided to go to Huaxia Center Y entonces, to learn Zhunan Qigong, this new culture. y entonces ahí decidí de irme al centro de Huaxia para cultivar este conocimiento, esta enseñanza. I think this is the very beginning rhythm of later harmonious big family. Y entonces yo pienso que ahí fueron las primeras raíces de lo que hoy se llama la gran familia de la armonía. In Huaxia Center, Dr. Pang gave lectures many times, talk about human future. Y entonces en la escuela de Huaxia el doctor Pang daba muy a menudo lecturas sobre el futuro de la humanidad. Into the human consciousness will evolve to high level. Decía que la conciencia humana iba evolucionando hacia altos niveles. Research life science, research consciousness science is the way that human go beyond all kinds of conflict. Research life science Las ciencias sobre la vida and consciousness science y las ciencias sobre la conciencia is the way that human go beyond conflict. es la manera gracias a la cual los seres humanos pueden ir más allá de los conflictos. So his lecture encouraged many young people. Y entonces estas lecturas han dado mucha valentía, ha dado entusiasmo a mucha gente joven en ese momento. It helped many people build a life dream. Y entonces eso dio como una base para que esta gente joven pudiera construir, dar cabida a sus sueños. Later, he wanted to build a Qigong city. Después quería construir una ciudad Qigong. In this Qigong city, he wants to show a new way of thinking, new way of life for him. Y a través de esta ciudad Qigong quería mostrar una nueva forma de pensar, una nueva forma de vivir. Like a small model of harmonious life, harmonious world. Como un modelo reducido, pequeño, de esta vida armoniosa, de un mundo armonioso. Then later, because some reason, Huaxia Center was closed. Because of Stop. what? Some reason. Okay, Stop. okay.
Y después, por X razones, el centro Huaxia fue cerrado. Yeah, Qigong City also was built at the halfway, also stopped. Y en la mitad de la construcción de la ciudad Qigong también este proceso ha sido parado. Later, I worked in Beijing, some hospitals. You went. Yeah, I work. You work. Okay. Después he trabajado en Beijing, en Pekín, en algunos hospitales. Every day I practice standing meditation sometime. Cada día practicaba la meditación de pie. Yeah, one day I listened to Dr. Pang lecture and stand there. Y un día estaba escuchando unas lecturas del Dr. Pang mientras estaba haciendo esta meditación de pie. Yeah, I heard one sentence. Y escuché una frase. He told, in the future, human will be a harmonious world. En el futuro, la sociedad humana será una sociedad, un mundo armonioso. This sentence again waked up my original dream. Y entonces de nuevo esta frase despiertó mi sueño previo. Yeah, not so long I stopped my work. Y entonces de golpe decidí parar mi trabajo. I made a name card. The word Harmonious Big Family. Y entonces me hice una tarjeta con este nombre de el mundo de la gran familia armoniosa. Then I organized a practitioner group from Beijing. Went to the mountains near Beijing and north of Beijing. We rent a yard. We practiced there. Y entonces luego organicé un grupo de practicantes desde Beijing. Nos fuimos en las montañas cerca de Beijing, a donde alquilamos un espacio y ahí practicábamos. Yeah, I want to together with these people, research a kind of harmonious style for community style of life. Y entonces a través de este grupo yo quería investigar y crear una comunidad para cultivar esta visión de la armonía, de este estilo de vida armonioso. Yeah. At that time, I also realized small family is too close. Y entonces en este momento también realicé que una pequeña familia era demasiado cerrado. Small family need merge into a big family. Que una pequeña familia necesitaba interpenetrarse con una gran familia. If you only think about the small family will become more like a selfish environment. Y entonces si solamente nos fijamos en una pequeña familia, eso termina siendo como un aspecto un poquito egoísta. Because everybody only think for this small family, get everything back to small family. Porque en este caso, este clan familiar solamente piensa en sí mismo e intenta traer a sí mismo desde fuera hacia adentro solamente para este clan familiar. And even I think a small family is the result, is like a production of selfish. Y entonces pensé, el clan familiar reducido, una pequeña familia, es el resultado de una visión egoísta. So we want to use this way, harmonious big family this way, to merge small family into the big family. Y entonces
harmonious big family. La gran familia armoniosa era una manera para permitir a ese aspecto pequeño de la familia de ir sumergiéndose en un aspecto mayor de gran familia. And later, because also some difficult reason, we stopped this practice in the mountains. Y entonces, también luego, más tarde, por X razones también, por otras razones, cerramos este grupo de practicantes por las montañas de Beijing. Yeah. Later we keep this idea, some Qigong friends, we work together, we first spread this culture, spread Qigong science, this culture. Ok, y entonces luego lo que ocurrió es que nos juntamos entre varios amigos para ir difundiendo esta cultura del Qin Qigong. Yeah, we want people first understand the purpose of this new culture and how this new culture will work on human life and human society. Y entonces nuestro objetivo era permitir que los humanos pudieran entender el propósito de este Qin Qigong y cómo esto se puede aplicar tanto a nivel humano individual como para la sociedad. Yeah, when did we create good conditions for the world harmonies? Y entonces queremos crear buenas condiciones para generar este mundo armonioso. Is ready, it will happen. Y entonces cuando las condiciones estarán preparadas, el resultado será la felicidad. Through research, currently, I realize if we want to create this harmonious life and harmonious world, we have to go beyond the old pattern of reference framework. Y entonces, lo que he realizado es que si realmente queremos generar esa humanidad y sociedad y mundo armoniosos, tenemos que ir más allá de los cuadros de referencia habituales. We have to come to the source of pure consciousness. Tenemos que ir hacia la fuente de la conciencia pura. From there, we recreate a harmonious entirety reference framework. Y entonces, desde ahí, podemos recrear un nuevo cuadro de referencia con esta armonía, desde esta armonía. Make stay in the pure consciousness level, or Mingyue level, to have a higher level program. Y entonces, a partir de esta comprensión Mingyue, de esa conciencia pura, ir creando un nivel muy alto, un programa de la educational program. Yes. Yes. No, entonces ir creando un programa educativo de muy alto nivel. Actually, this program also is for manage our life and the world. Many child. Yeah, manage. Manage. Okay. It's a new reference framework. Ok, entonces, y este programa es un nuevo cuadro de referencia para manejar el mundo. So now we are researching. Y entonces ahora estamos en